sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Vamos todos de Cántele nuestros una vez lugares. más. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, no me falta nada, porque te tengo a ti. Deuteronomios 31:8. Moisés le está diciendo a Josué en ese momento y le dice: y Jehová va delante de ti y él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles,
imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Vale la pena creer. Ese es el título del sermón. Vale la pena creer. El libro de Juan, en ese capítulo 6, de verdad que es bastante extenso y sobre todo para los que tenemos problemas para resumir. No sé cuánto tiempo vaya a durar este sermón, pero vamos a leer el versículo 29 de Juan 6. Le estoy dando un poco de tiempo por allí para que lo puedan buscar. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La verdad es que Juan, si hacemos una pequeña exégesis, a pesar de que hace 2 semanas hablé de Juan 5 y dije algunos datos de Juan, hoy no puedo dejarlos pasar por alto también. Nos damos cuenta que una de las palabras que más se repiten en este libro es la palabra creer. Y además Juan se enfoca en mostrar ciertas evidencias de que Jesús es el Mesías. La palabra creer, hay varias acepciones en el griego, pero la que más se usa acá en este libro es la palabra griega pisteu, que quiere decir, además de creer, ser persuadido y por ello fiarse o confiar. Esta palabra significa, en ese sentido de confiar, de apoyarse, que no es solamente una mera creencia, sino que se halla con gran frecuencia en los escritos del apóstol Juan y en su evangelio. Y por allí estuve investigando que en Mateo aparece este verbo en 10 ocasiones, pisteu, en Marcos aparecen 10 veces, en Lucas 9 veces, pero en Juan 99 veces. En el libro de Juan aparece el corazón de Él para demostrarnos a nosotros las evidencias y las credenciales que Jesús es el Mesías, para que nosotros podamos creer. Entonces, en este capítulo 6 de Juan, yo veo 4 temas que son fundamentales, 4 temas que son claves. Primero, la alimentación de los 5,000.
después que salió de esa escena de aquel hombre que sanó en el estanque de Betesda, dio de comer a 5,000. Luego vemos la escena en la que Jesús camina sobre el mar. Vemos una de las declaraciones que también están aquí en el libro de Juan, la declaración de que Él es el pan de vida. Y una escena en la que su mensaje provoca cierta reacción y parece que fue un mensaje un poco duro, aunque la intención de Juan, y Juan es categorizado como el discípulo amado, un discípulo que habla del amor, de que se amen los unos a los otros, con mucha ternura. Sin embargo, reseña que estas palabras de Jesús tenían un impacto de dureza en el corazón. Y la reacción de Jesús ante esta situación fue también muy confrontacional. Él dijo, ¿se quieren ir ustedes? Váyanse. Cuando vio que un grupo de seguidores se fueron, le dijo a sus discípulos, si ustedes se quieren ir, también pueden irse. Josh McDowell escribe en uno de sus libros, en Más que un carpintero, que es como un resumen del libro Evidencias que exigen un veredicto, que los seguidores de Jesús eran un poco locos y dementes al creer en una idea que al final no era cierta, pero él de alguna manera desarrolla el hecho de que ninguna persona está dispuesto a morir por una mentira. Y la mayoría de los discípulos, dejando solamente a Juan a un lado, murieron de manera dramática. Y murieron por creer y tener la convicción de que Jesús es el Mesías. Entonces, Josh McDowell plantea la tesis de que Jesús dijo ser el Mesías y era cónsono con la confianza que el resto de sus seguidores demostraron tenerle a Jesús. Revisemos un poco el capítulo 6. Si nosotros vemos en los primeros versículos, dice desde el versículo 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, entonces le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios, que equivale al pago diario de un obrero, el pago mínimo diario de un obrero por 200 días, un denario diario. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Es interesante que Jesús siempre tiene enfrente de él una oportunidad para mostrar una verdad que es más profunda, una verdad que es eterna, para mostrar quién es Él realmente. ¿Qué hizo Jesús? Allí Jesús vio la oportunidad, vio un joven, y aquí se hacen muchas especulaciones al respecto, que tenía 5 panes. Y en un debate que tuvimos hace un tiempo en una clase de precisamente los evangelios sinópticos, del ramo del evangelio de Juan únicamente, comenzaron a especular. ¿Qué hacía con 5 peces, con 5 panes y con los 2 peces? Y algunos decían que los salió a vender,
Algunos decían de que los había pescado, que era la comida de la familia de ese día. Lo cierto es que Jesús ve la oportunidad de mostrar un gran milagro. Darle de comer a más de 5,000 personas. Y vemos en el versículo 14 que dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta señal demuestra que Jesús es quien decía ser, el Mesías, el profeta. Pero esta alimentación no era el epicentro de lo que Jesús quería mostrar. Esta demostración de poder, de milagro, no era lo más importante. Sin embargo, este milagro nos dice a nosotros que hay un propósito mayor. Y ese propósito lo voy a exponer un poco más adelante. Pero ante la incredulidad de los discípulos, 200 denarios no van a alcanzar para darle de comer un poco de pan. Y viene otro que quizás tenía un poco más de fe y le dijo, bueno, aquí hay uno que tiene 5 panes y 2 peces, pero lo sumamos y no calzaba la ecuación. Aquí nosotros vemos que si creemos en Él, Él puede multiplicar lo que nosotros dispongamos para Él. Aquí nosotros podemos darnos cuenta de que Jesús es capaz de, en medio de la imposibilidad, hacer milagros, hacer prodigios, hacer cosas grandes. Aquí nosotros vemos que en medio de la circunstancia Jesús tiene el poder y tiene la capacidad de suplir nuestras necesidades. La pregunta es, ¿qué tienes en tus manos? O mejor dicho, ¿qué es lo que tú tienes en tu corazón para que Dios lo multiplique? Que no se te olvide que la clave está en creer. Que no se te olvide que la base del milagro es creer. El segundo tema es Jesús caminando sobre el mar. Si lo vemos desde el versículo 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Antes de esto pasó una escena bien interesante, y es que al ver el milagro, algunos quisieron tomarlo como líder, como rey, como ese que podía liberarlos del yugo de los romanos. Pero ese no era el plan de Jesús. Ahora, Mateo, en esta misma escena, Mateo la refleja de esta manera. Enseguida, Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Yo me imagino, y solo una mera especulación, que era tanta la euforia, era tanto el asombro, era tanto el ver cómo dos peces y 5 panes se multiplicaron de tal manera que sobró, fueron saciados, y aún así cuando recogieron llenaron 12 canastas. Jesús les dijo, adelántense. En otros dice que Jesús se apartó, Marcos dice que Jesús se apartó al monte a orar. Versículo 23 de Mateo 14 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
En medio del milagro, para los discípulos también, Jesús les dice que vayan al otro lado de la ribera del mar de Galilea. Se dice que ellos estaban en el centro, dice aquí, en medio del mar. Juan dice que habían remado no sé cuántos estadios, pero estaban en medio del mar, con el viento en contra, con una gran tempestad, y ese es el momento de la crisis. La cuarta vigilia, ¿qué es eso de la cuarta vigilia? Los tiempos en el reloj de la época no es igual al día de hoy, un día 24 horas. El día para ellos terminaba cuando caía el sol. Y cuando comenzaba a salir a las 6 de la mañana aproximadamente, era la primera vigilia del día. Cada vigilia duraba alrededor de 3 horas. La cuarta vigilia se dice que era alrededor de las 3 a las 6 de la mañana. En ese momento, cuando todo está en contra, cuando todo está oscuro, cuando estamos agotados, estamos angustiados, cuando creemos que todo está perdido, Jesús se presentó delante de los discípulos. ¿Y qué le dijo Jesús en Mateo? El versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí vemos la escena en la que siempre Pedro era con esa actitud un poco impulsiva, pero atrevido. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, hombre de poco pistis, que es la misma línea de creer, pisteu. Hombre que tiene poca capacidad de creer, hombre que tiene poca capacidad de confiar. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Dejaste de confiar en mí. Si yo te dije que viniera, ¿por qué dejaste de confiar en mí? Y aquí hay enseñanzas tan preciosas. Cuando Jesús nos dice: yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Cuando vemos en su palabra que el Señor nos promete, Mateo 28 en la Gran Comisión dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros dejamos de creer, cuando nosotros nos descuidamos y vemos la circunstancia y comenzamos a ver solo el problema, la tempestad, porque aquí el texto dice que al ver el fuerte viento, cuando nosotros dejamos de ver a Jesús en medio de la circunstancia, y a mí me parece tan especial toda esta escena, porque cuando Jesús comenzó a acercarse a la barca, la tormenta seguía igual, la tempestad estaba igual, ellos estaban remando y no se movían. Y aquí yo entiendo a un Jesús que puede estar conmigo en medio de la tempestad. Yo aquí veo a un Jesús que puede estar conmigo aunque la circunstancia siga igual. Pero lo único que yo tengo que hacer es creer. Creer. Y creer significa confiar. ¿Por qué dudaste?, le dijo Jesús. Sin embargo, no lo dejó hundirse. Gloria a Dios, que no lo dejó hundirse. Menos mal que Jesús no le dijo: bueno, como no creíste en mí, como dudaste, ahí te voy a dejar, ve tú cómo vas a llegar a la barca. Menos mal que no. Por último lo agarró por el pelo.
Cuando nosotros estamos diciendo, sálvame, sálvame, sálvame porque yo perezco. Decimos esto cuando dejamos de verlo a Él y comenzamos a tener una visión natural, humana, limitada, sesgada por nuestros prejuicios de lo que está pasando alrededor nuestro. Luego vemos, desde el versículo 26 en adelante, que Jesús dice, aquí pasó algo bien interesante y es que él amaneció porque cuando él entró en la barca, la tempestad se calmó. Y ese ya es un sermón. Cuando Jesús entra en nuestra vida, la tempestad se calma. Aquí no hay que ser muy teólogo para entenderlo. No hay que ser muy espiritual ni rebuscar mucho. Cuando Jesús está en nuestra vida, la tempestad que puede haber alrededor y aún la tempestad que está dentro de nuestro corazón se calma. Por eso en la cuarta vigilia, en el momento de la crisis, cuando Jesús se hace presente, hay paz. Lo cierto es que voy a leer desde el verso 22 para no perder la idea. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Es decir, donde Jesús estaba, no en Capernaum, sino del otro lado donde había hecho el milagro. Y que Jesús no había entrado en ella, porque ellos se dieron cuenta que Jesús se quedó despidiéndolo, sus discípulos se fueron. El versículo 23 dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándole, verso 25, al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Ellos siguiendo a Jesús, llegan al otro lado y le dijeron, ¿cómo llegaste acá? Yo me imagino que Jesús pensó y le dijo, sigue participando, que pronto llegarás al premio. Sigue concursando. Jesús conociendo la motivación. Versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, Jesús les está diciendo, miren, lo importante aquí no es cómo yo llegué al otro lado de la ribera. Lo importante aquí no es que ustedes me están persiguiendo, sino que lo importante aquí es que todavía no se han dado cuenta de la trascendencia de lo que significa la señal que yo acabo de hacer el día anterior. Por eso Jesús desafía, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, a la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y ahí viene una discusión, ahí viene un conflicto. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer para entender las señales? ¿Qué podemos hacer para creer? Versículo 29, que es el versículo central del sermón de hoy. Que creáis en el que Él ha enviado. Y allí comienza una discusión entre qué señal haces tú para que veamos y te creamos, qué obras haces. Y le sacaron los judíos, que seguramente este grupo de judíos específico no era el común, no era la persona de a pie, como se dice por ahí. No es la persona común, es la gente que sabía de la ley, es la gente que sabía de la escritura. Y por eso dice, bueno, nuestros padres el maná.
En el desierto comieron pan del cielo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si tú buscas en un diccionario bíblico la palabra maná, te va a salir ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el maná? ¿A qué se parece el maná? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Eso que ustedes comieron en el desierto no es el pan del cielo, porque ese pan perece. Si no se lo comían, lo que podían comerse no lo podían guardar, porque se podría, le salían gusanos. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vaya uniendo aquí el rompecabezas. Por un lado, Jesús le dice, no tengan miedo a los discípulos. Por otro lado, anteriormente les da de comer a 5,000, pero los está llevando a un punto de crisis y a un punto de quiebre en sus convicciones de fe. Y los está llevando al punto central del sermón que él está mostrando a través de la experiencia del día a día. Yo soy el pan de vida, yo soy el maná. No hay mayor evidencia que esta. No es el pan que Moisés les dio a ustedes a comer, es que mi Padre me ha enviado a mí. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Y cómo está el mundo el día de hoy? ¿Cómo estamos nosotros en este momento? Con un vacío profundo. Por eso siempre recuerdo a Pascal. Siempre recuerdo a Pascal que él decía, el hombre nace con una huella en su alma. El hombre viene con una huella en su alma que quiere ser, que pretende ser llenada con todo lo que hay alrededor de él, con todo lo que está disponible. Pero Pascal mismo decía que nada puede llenar al hombre sino aquel que dejó ese vacío. Ante la incredulidad de los presentes, Jesús los desafía a entender las señales que él hacía. Sin embargo, a pesar de que lo estaban viendo, no creían en él. Aquí hay una promesa. Y antes de comentarte la promesa, quiero decirte lo siguiente. Y quiero que me prestes atención acá. Cuando nuestro sistema de creencias, me lo voy a decir al revés, cuando tu sistema de creencias, cuando tu sistema de valores, cuando tu sistema filosófico que sostiene tu vida, que te hace creer que lo que tú estás haciendo está bien, sea la Biblia o sea cualquier otro canon, cuando todo eso falla, porque cuando tu sistema de creencia no te ofrece lo que tú realmente necesitas para sentirte lleno, para sentirte satisfecho, cuando tu sistema de creencia te dice que debes reencarnar tantas veces cuantas sea necesaria para poder alcanzar el nirvana, algo no está bien. Cuando tu sistema de creencia te hace pensar, para no redundar en decir creer, te hace pensar que teniendo una buena vida puedes alcanzar el cielo, pero no llena tu corazón, algo no está bien. O algo no está bien en tu sistema de creencias o algo no está bien en ti. O en las dos. Y yo me he topado con gente que profesa una fe que no es evangélica o cristiana. Me he encontrado con gente que profesa cualquiera de la gama y la diversidad de fe cristiana que existen, pero algo le falta. Y allí Freud se frota las manos, porque ese es el corazón del psicoanálisis. Algo te falta. Repito,
Cuando tu sistema de creencias, sistema de valores, sistema filosófico o cualquier canon de vida que tú utilices te falla o no te ofrece la seguridad de la vida eterna, la seguridad de tener una plenitud en esta vida terrenal y en una vida más allá, entonces tú debes evaluar qué es lo que realmente está fallando. Aquí yo veo a Jesús que propone un sistema de vida, no solamente un sistema de creencias. Y me gustan los gringos porque de ellos aprendí algo bien interesante. Hay algo que se llaman valores. Todos pueden tener valores. Todo el mundo puede tener un valor a su manera. Lo que para la cultura occidental es valioso, quizás para la cultura oriental no lo es. Tienen un código de valores diferente. Pero hay una frase que los gringos utilizan que son los core values, que son los valores trascendentales. La Escritura nos ofrece esos valores. Son trascendentales. Son transversales a cualquier cultura. Jesús propone un sistema de vida que ofrece realmente la seguridad en esta vida y en la del más allá. Por eso yo quiero que leamos el versículo 37 en adelante. Todo lo que el Padre me da, de este capítulo 6 de Juan, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Número 1, esa es la primera pieza de este rompecabezas. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso es una promesa. Esa es la segunda pieza de esta pieza, de este rompecabezas. Primero, todo lo que el Padre le da a Jesús, viene a Jesús. Y el que viene a Él, Jesús no lo va a rechazar. Menos mal. Luego dice que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, es que nadie se pierda, sino que cuando muera, Él lo va a resucitar, porque le pertenece a Él. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo creo profundamente que cuando yo me acerco a Jesús, Él nunca me va a rechazar. Cuando yo me acerco a Él, yo adquiero algo cuando yo creo en Él. La pregunta teológica aquí es ¿por qué te acercas a Él? ¿Porque tienes hambre y necesitas de estos de los 5,000 que comieron? ¿Porque necesitas una prueba y una señal? ¿Porque necesitas una evidencia? En esto se despertó una gran murmuración dentro de los judíos, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús? Estoy en el versículo 42. El hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este? De una manera despectiva, peyorativa, ¿del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí hay un enigma teológico. Aquí hay un enigma que es difícil de comprender a plenitud. Pero yo logro entender que Él nos está tratando de atraer a Él mismo. A través de la voluntad del Padre, Él lo que quiere, porque la Biblia establece que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia establece que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. El propósito principal de Dios es que todos podamos conocerle, podamos tener un encuentro personal con Él. Que cuando nosotros tengamos ese encuentro personal con Él, entendamos que Él es el pan de vida.
¿Qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana? Dame de beber, dame agua en el pozo de Jacob. Y esta mujer asombrada le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Y en esa conversación Jesús lo que quería era esa chispa. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías a mí. Porque si tú tomas de esta agua, de este pozo, vas a volver a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Gloria a Dios. Si nosotros comemos, y aquí viene un problema más profundo. Por eso en el versículo 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Y dice, yo soy el pan de vida. El que cree en Jesús va a tener vida eterna. No tengo que pagar una promesa, no tengo que flagelarme, no tengo que confesarme con nadie, solamente tengo que creer en Él, acercarme a Él, vivir en Él, confesar que Él es el Señor de mi vida. Por eso Jesús los desafía diciendo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendía del cielo para que del que él coma no muera. Por eso yo soy, versículo 51, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Ahora bien, ¿qué significa comer del pan? ¿Qué significa ahí? Porque nos han hecho creer, y perdón que lo diga de esta manera, pero tenemos más de 500 años pensando que en una hostia está Jesús. Que en el momento en el que yo me voy a meter una hostia en la boca, la transustanciación de Cristo pasa a la hostia. Pero una persona que pueda conocer algunas herramientas básicas de interpretación de cualquier texto, no solamente de la Biblia, sino de cualquier texto, y haga una pequeña exégesis. No una exégesis alegórica cuando conviene hacer alegoría, o una exégesis literal cuando conviene que sea literal, sino una exégesis real, enmarcada en el texto, enmarcada en el idioma, enmarcada en la cultura. Entonces aquí vamos a revisar 3 palabras. Yo les dije que era un poquito larga. 3 palabras para que logremos entender lo que significa comer a Jesús. La primera palabra es estío. Significa comer. Comer. Y hay una diferencia con otra que es pino, que quiere decir beber. Es una forma alargada del latín edo y metafóricamente significa devorarse. Y aquí se usa de manera ordinaria y común cuando nos sentamos a comer en la mesa y nos devoramos todo. No voy a poner ningún ejemplo. No. Allá los hermanos dicen amén. No voy a poner ningún ejemplo vivido hace una hora y media. Participar de la comida de la mesa. Tener un banquete, ¿verdad? La otra palabra es fago, que quiere decir comer, devorar, consumir, ¿verdad? Esta palabra da la idea de la combinación entre comer y beber. Esta palabra es muy frecuente en los evangelios, y se usa aproximadamente 11 veces. Pero está otra palabra que es trogo. Significa mordisquear. Eso fue lo que hicieron. Morder, mascar. No, esto no lo hicimos, porque dice, destaca el proceso lento.
Esta palabra es la que se usa aquí en este texto, trogo. Pero Jesús en el discurso comienza a introducir, hay otras palabras, pero me quiero enfocar en estas tres. Y esta palabra se usa metafóricamente. Metafóricamente, las reglas gramaticales de un texto son importantes para entender lo que el autor quiere decir. Jesús está utilizando trogo para que nosotros entendamos que es una metáfora. Una metáfora en el que vamos a alimentarnos espiritualmente de Cristo. No es que voy a agarrar a Cristo, lo voy a picar en pedazos porque ya no habría Cristo. Y esta palabra viene de la costumbre constante de comer con cierta compañía. Mire esto. Juan capítulo 13, verso 18, se los voy a leer. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan, el que trogo, el que está conmigo, el que me acompaña en el momento de la comida, ese levantó contra mí su calcañar. Cuando Jesús está diciendo el que come, es el que está conmigo, sentado a la mesa. Y podemos tener una relación. Y podemos tener una comunión. Comer a Jesús o comer el pan de vida quiere decir que yo estoy ahí con Él en cada momento. Y que por supuesto, Él va a estar conmigo en cada circunstancia. En Juan capítulo 6 se destaca el cambio que Jesús hace del uso por una parte de fobo y va intensificando no solamente a comer lo que se sirve en una mesa, sino a utilizar un verbo que es mucho más intenso como trogo, que es acompañarme en el tiempo de la comida. Por eso, cuanto más persistente era la incredulidad de sus oyentes, tanto más difícil se hacía su lenguaje y sus afirmaciones. Por eso, cuando Jesús les está diciendo en el verso 49 de este capítulo 6 de Juan, vuestros padres comieron, vuestros padres se sentaron a la mesa, en otras palabras, a comer maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. No es el maná, es estar con Él, es vivir con Él, es caminar con Él. Por eso Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, si alguno viviere conmigo, si alguno compartiere su mesa conmigo, dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo les voy a dar para que puedan tener esa seguridad es mi carne clavada, crucificada en la cruz, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, y aquí es esta casta religiosa, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Nunca entendieron la metáfora. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, vida eterna, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Aquí es esa palabra, trogo. El que está conmigo va a permanecer en mí y yo voy a permanecer en él. Luego vemos, ya para finalizar, que esta palabra y voy a repetir lo que dije al principio. El que cree, solo el que cree, el que es persuadido,
el que confía. ¿Por qué muchos se fueron? El versículo 59. Y Jesús fue reiterativo en este discurso, o por lo menos Juan lo reseñó así. Versículo 59 dice, estas cosas dijo en la sinagoga. Por eso ahí yo entiendo que quienes estaban debatiendo con Jesús eran los principales de la ley. Al oírlas, versículo 60, muchos de sus discípulos. Jesús tenía 12 apóstoles, pero tenía muchos discípulos, es decir, muchos seguidores, o muchos que pretendían seguirle. Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Lo que Jesús nos está diciendo en este día apunta a nuestra vida interior, a saciar nuestro corazón, a saciar nuestra alma, a saciar nuestros pensamientos. Y vuelve a decir, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿O también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que Jesús te quiere decir hoy? Y esta es mi conclusión. En el momento de la angustia y del temor, Jesús lo dijo, no temas, yo soy. Él está dispuesto a entrar allí, en la circunstancia, en la crisis. Cree para que tengas vida eterna y Él te resucite en el día postrero. Cree que si comes de Él, si te sientas a la mesa con Él, si vives diariamente relacionándote con Él, nunca tendrás necesidad en tu corazón. Tu vida estará llena, satisfecha, tendrá sentido, tendrá propósito. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice Juan, Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Por eso vemos que aquí solamente aparecen 7 más un milagro, que es el milagro después de que Jesús resucitó. 8 milagros. A diferencia de Marcos, a diferencia de Mateo, a diferencia de Lucas, que tiene muchos más milagros. Andrés. Pero estas, dice el versículo 31, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, en griego, el Cristo, el Mesías en hebreo, el enviado, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso el texto me hace entender a mí que vale la pena creer. Porque cuando yo creo en medio de la crisis, Él está presente.
Cuando yo creo, Él va a proveer lo necesario. Cuando yo creo, Él va a saciar mi alma, no solamente mi cuerpo. Cuando yo creo, tengo la confianza y la convicción de la vida eterna. Cuando yo creo. Cuando no miro las circunstancias, sino que lo miro a Él en medio de las circunstancias. Cuando yo decido en el nombre de Jesús poner mi mirada solo en Él. Y este es un gran desafío. Los griegos entendían que todos los fenómenos y toda la realidad y todo lo que sucedía era condicionado por los dioses del Olimpo. Esa mitología determinaba sus vidas. Si eran las cosechas, si era el trueno, si eran las lluvias, si era la fertilidad, cada uno de estos fenómenos tenía un dios. Pero luego entendieron que había algo más allá y comenzaron a razonar. Y ahí se introduce por primera vez en la historia conocida, en la historia occidental, el creer. Ahí comienza el hombre a introducir en su lenguaje que hay otra cosa que puede darle explicación a los fenómenos. Y se introduce por primera vez la palabra pistis. Y qué impresionante es el Señor que conoce la historia y en ese contexto introduce una verdad. Cree en mí. Confía en mí. Pon tu vida en mí. Porque yo quiero comer todos los días contigo. Porque yo quiero tener comunión contigo. Los discípulos en la barca estaban angustiados porque no podían más. Estaban cansados, estaban afligidos, estaban remando, toda la noche remando, estaban en el medio del mar. Y Jesús se aparece y les dice, no teman, yo soy. Algunos critican a Pedro, pero nadie tuvo la valentía de decir, quiero ir a donde estás tú. Nadie se atrevió a caminar por las aguas. Ojalá yo pueda, aunque sea, hundirme. No importa. Pero quiero caminar. Quiero avanzar. Quiero mirarlo a Él cada día de mi vida. Y yo tengo la seguridad que Él me da. La seguridad que viene de poner mi confianza en Él. De que Él no me va a abandonar. De que Él me va a sostener. Yo quiero tener esa seguridad. Y yo quiero que tú tengas esa seguridad. Que tú tengas esa convicción. Que nada te mueva. Que aunque estés en medio de la tempestad, en la madrugada, en la hora de la crisis, Él se va a aparecer. Él se va a aparecer. Quiero pedirle a Jackson y a María Carolina que suban. Y a Eric. No lo había visto. Sí, no te había visto. Y yo quiero invitarte ahí a donde tú estás. Allí. Él quiere comer contigo. Él quiere sentarse a la mesa contigo. Él quiere acompañar. No hay mejor momento que sentarse a la mesa. No hay mejor experiencia que sentarse a la mesa a comer. Los que tenemos hijos le decimos, no, cállense, no hablen. Las abuelas decían, si hablamos cuando estamos comiendo nos llenamos de hambre y se nos quita el hambre. ¿Qué dije yo? Ah, se nos llena el estómago de aire, no de hambre. Él quiere comer contigo. Aunque este capítulo es un capítulo extenso y hay por lo menos 4 sermones,
Yo quería comentarlos todos. No hay un mejor lugar en el que podamos estar, sino delante de tu presencia. Vale la pena creer que tú eres Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías, el enviado. Queremos comer de ti cada día. Queremos aprender de ti cada día, Señor. Padre, yo no necesito señales como los judíos te pedían señales. Para mí es suficiente creer que tú me amas tal cual yo soy. Para mí es suficiente creer que tú un día me vas a llamar a tu presencia, donde podré conocerte cara a cara, donde podré decirte, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, como dice esta alabanza, tú eres digno. Eres digno de gloria, eres digno de honra, eres digno de alabanza. Eres digno de que hoy te demos toda la majestad. Porque tú eres el pan que vino del cielo para reconciliarnos con el Padre. Aleluya. Qué bueno que hoy tú nos dices no temas. Qué bueno que hoy tú nos dices que puedes hacer milagros, Señor, con 5 panes y 2 peces. Qué bueno que hoy tú puedes decirnos yo puedo caminar sobre las aguas y decirte no temas, yo estoy contigo. Señor, visita cada familia, visita cada vida hoy que necesita de ti. Que tú llenes su vida, que tú llenes su corazón, que tú le des la convicción de que tú eres real. Porque tú eres digno, Señor. Y no tenemos nada para darte, solo nuestro corazón. Un corazón humillado delante de ti. Señor, bendice cada persona que ve esta transmisión. Bendice cada vida, Señor. Visítales en el momento de la crisis. Visítales, Señor, en el momento de la oscuridad. Visítales, Señor. En el nombre de Jesús. Visítales. Mantente así por un momento. Y deja que Dios toque tu vida. Deja que hoy Dios te abrace. Deja que hoy Dios te sostenga. Deja que Dios hoy entre en la barca de tu corazón. Si hoy tú estás pasando por una gran tempestad en tu alma, en tu corazón, Él se va a abrir paso en medio de la tempestad. Señor, ministra. En el nombre de Jesús. Mete tu mano, Señor, para que se abran posibilidades en medio de la incertidumbre. Tú le dijiste, Señor, a la hermana de Lázaro, si crees, verás la gloria de Dios. Hoy queremos creer y queremos ver tu gloria. Y tu gloria es la manifestación de quién eres y de lo que puedes hacer.
Oramos, Señor, por cada vida, por cada necesidad que hay en el corazón. Si hay un corazón quebrantado, si hay un corazón afligido, mete tu mano, Señor. Pido que tú te presentes, que tú, Señor, por tu misericordia, le visites. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, mete tu mano hoy. Mete tu mano, Señor. Hay cosas que por prudencia yo no quiero decir acá. Pero hay un peso en mi corazón. Y yo deseo que Dios te visite el día de hoy. No quiero atreverme a profetizar nada. Aunque la Biblia es clara en decir que el que profetiza lo haga conforme a la medida de fe. Pero ese peso que hay en tu alma hoy, Él quiere que tú se lo entregues. Él quiere sostener tu vida. Hay una carga. Yo no sé quién está viendo esto. Por eso no quiero decir cosas por decirlas. Y quiero ser respetuoso y prudente. Pero hay una carga en tu corazón en el día de hoy. Y yo siento una carga. Siento aquí en mi corazón como una tristeza profunda. Y yo deseo con todo mi corazón de que el Dios de esta palabra se haga presente en tu circunstancia. Este capítulo es tan espectacular que nos enseña una parte nada más. Jesús hizo tantas cosas que no habrían bibliotecas que pueden contener la reseña escrita de todo lo que Jesús hizo. Tu historia, Él la está escribiendo también. Tu historia en medio de tu dolor, en medio de tu circunstancia, en medio de tu dificultad, Él quiere ser Dios allí. Solamente tienes que creer. Yo soy, le dijo Jesús a los discípulos caminando a la barca. Si tú tienes que hacer y dar un paso de fe al vacío, como lo hizo Pedro, hazlo. Hazlo porque Él está esperándote. Cree de tal manera que cuando tú des ese paso al vacío, Él te va a sostener. Pero pon tu mirada en Él. Pon tu confianza en Él. Y Él te va a sorprender. Señor, oro una vez más. En tu nombre, Jesús. Para que tú te reveles a cada vida que pueda ver esta transmisión, este servicio a ti.
Oro, Señor eterno, para que tu presencia pueda traer consuelo, para que tu presencia pueda traer paz. En el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo. Te bendecimos, te glorificamos. Señor, te doy toda la gloria y toda la honra porque tú la mereces. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Hay algún pedido por allí de oración? ¿Algo en particular? ¿No? Okay. Yo quiero terminar este servicio de hoy diciéndote que queremos orar por ti, que queremos conocerte, que queremos quizás tener una interacción más cercana en medio de toda esta circunstancia. Nosotros tenemos reuniones los martes a las 20 horas, 8 de la tarde, hora de Chile. Una reunión que es virtual, pero donde podemos hablar, donde podemos vernos a través de una pantalla, a través de un monitor, donde podemos tener un tiempo para desahogarnos, para saber cómo estamos y para orar, para que el Señor también sea propicio. Hemos visto cómo en medio de la oración Dios ha respondido. Hemos orado por sanidades, hemos orado por provisión de empleo. Hemos orado y creemos de que cuando oramos, el Padre que conoce nuestra necesidad responde a nuestro clamor. Tenemos reuniones los jueves también. Y yo creo que en este tiempo en el que no nos hemos podido ver, Dios ha sido muy bueno. Hasta el día de hoy Él nos ha sostenido. Y lo que nosotros queremos como iglesia es decirte que juntos podemos salir de esto. El próximo sábado 8, es sábado, ¿verdad? Sábado 8 de agosto. Vamos a tener una vigilia desde las 8 de la tarde, 8 de la noche, hasta las 12 de la medianoche. Una vigilia virtual desde tu casa. Y queremos invitarte a que te puedas conectar. Enviaremos el link por el mismo Facebook. Enviaremos el link por las redes. Y estamos seguros de que Dios va a seguir obrando a favor de nuestras vidas. Oremos. Señor, vamos delante de ti. Tú nos has dado el gran privilegio de tener la oración como el mejor recurso para acercarnos a ti. Señor, oramos por este bebé, Dani, en Venezuela. Tú eres el Dios de milagros. Hoy cantamos que tú eres el Dios de lo imposible. Y por eso hoy clamamos a ti por la vida de ese bebé. Oramos por Angélica. Oramos por Mónica. Señor eterno, que el poder de tu presencia se haga presente de una manera real. Queremos ser cuidadosos al orar delante de ti. Tú sabes cuál es la necesidad. Tú sabes cuál es el problema. Hay problemas de salud serios. Hay problemas de salud profundos, Señor. Hoy quiero orar conforme a lo que yo creo, pero tú intercedes por nosotros, Señor eterno. Haz conforme a tu voluntad. Tu palabra dice que oremos, que pidamos, que clamemos. Y hoy en obediencia oramos por cada vida que está enferma. Oramos por aquel que está en angustia, en aflicción en su alma, en su corazón.
Tu palabra dice que estas señales seguirán en los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Hoy, Señor, desde este lugar, oramos por cada vida y por la fe ponemos nuestras manos sobre ellos. Así como tú le dijiste a aquel centurión, cuando él te dijo, solamente, Señor, di la palabra. Di la palabra, Señor, y es suficiente para que haya sanidad. Aleluya. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú oyes nuestro clamor. Te bendecimos, y Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.